estás? Qué alegría y qué gusto saludarte y darte la bienvenida a este nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 12, ya prácticamente a una sola lección de terminar con este bonito trimestre que tituló Descanso en Cristo. Y esta semana estuvimos estudiando la lección 12 que titula El profeta sin descanso. Este bosquejo ha sido preparado exclusivamente para el 18 de septiembre. Así que vamos a comenzar con nuestro repaso y para hacerlo vamos a orar. Así que donde estés, por favor, acompáñame en oración. Bendito Padre, muchas gracias Señor por este regalo maravilloso que nos das de aprender cada día más de ti. Te agradecemos Señor porque a través de este repaso iremos recordando y aprendiendo de tu amor y de tu perdón divino. Guíanos, Señor, en este repaso y cuida de cada amigo y hermano que ve este material. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces comencemos con el versículo para memorizar. Esta semana estuvimos hablando mucho acerca de Jonás y del descanso acerca de esta historia que la Biblia nos narra. Jonás 4, versículo 11 es el versículo para memorizar y vamos a leerlo juntos. Dice así: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esta pregunta es interesante porque se la hace Dios al profeta Jonás y le dice, yo no tendré piedad. Y esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos siempre, ¿verdad? ¿Será que Dios no tiene piedad de alguien en especial? ¿Será que Dios hace acepción o exclusión de personas? Por supuesto que no. Dios quiere salvar a todos. Se preocupa de lo más mínimo de la vida de las personas y de los seres humanos, aunque estos lamentablemente no sigan sus mandatos. Entonces, este versículo también subraya una palabra interesante, discernir. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos de discernir? Muchas de las personas que a causa de su orgullo se apartan de Dios y deciden simplemente no hacer caso a los mandatos ni a los preceptos divinos y seguir su voluntad, entonces carecen de este atributo, es el discernimiento. Entonces podemos estar sumergidos en un mundo académico, sumergidos en un mundo lleno de conocimientos, etcétera, pero el discernimiento solamente lo dará Dios, aquellos que obviamente siguen su voluntad. Entonces vamos a comenzar con el motiva. Aquí hay una pregunta clave que me gustaría que tú compartas con todo tu grupo, con toda tu clase bíblica. ¿Eres capaz de no pensar nada? ¿Será que existe una persona que puede hacer esto? Y con esto también recuerdo de que hay algunas culturas que enseñan o que practican el poner la mente en blanco. ¿Será que esto es posible? Por supuesto que no. Yo creo muy evidentemente que es imposible, porque la mente siempre está envuelta de algo, es algo muy complejo para poder entenderlo. Tú puedes estar, como en la imagen que ves allí, puedes estar en la oficina tratando de relajarte, imaginando que estás en un lugar de descanso, pero en tu mente nunca dejarán de haber preocupaciones. Vas a estar preocupado si a qué hora termina la jornada de ese día o los trabajos o actividades que tienes que cumplir más adelante. E incluso puedes estar literalmente en la playa descansando, pero puede que cuando te eches allí a tomar el sol y a disfrutar del mar, dentro de ti haya una persona diciéndote, mira, tienes estos problemas. O tú sabes que estás aquí, pero vas a volver y tarde o temprano vas a tener que afrontar aquello que tú no quieres afrontar, por supuesto. Entonces, ¿será que hay alguien capaz de no pensar nada? ¿O es posible olvidarse de los problemas? Yo personalmente creo que no. Es difícil olvidarse de los problemas, pero la Biblia nos enseña de que a pesar de los problemas podemos tener paz y esperanza de solucionarlos. Así que habiendo hecho esta introducción, ingresaremos ahora al día domingo, tituló Huida, y vemos a un Jonás que al recibir el mandato divino, simplemente decide no hacer caso, seguir su voluntad y pues huir hacia Tarsis.
Él toma aquel barco y simplemente decide olvidarse de todos sus problemas y huir. Y la pregunta que siempre hacen cuando escucho hablar de Jonás, que también voy a compartir contigo y que seguramente tú también te has hecho, es: ¿será que alguien puede huir de Dios? ¿Será que alguien puede huir de su realidad? Yo creo que no, por supuesto. Y Jonás es un claro ejemplo de esto. Ahora, aquí hay un comentario que voy a leer contigo. Dice: Jonás decide huir de sus cargas y problemas. Simplemente decide solucionar todo el estrés que implicaba acatar el mandato divino y huir a Tarsis. Muchas veces podemos actuar como Jonás y buscar nuestro propio descanso. Y vamos a ver una peculiaridad de la huida de este profeta, porque él simplemente decide subir al barco al primero que encuentre, y allí en el barco nosotros conocemos un poquito de la historia. Él decide dormir, ¿verdad? Porque estaba cansado, agobiado, y muchas personas se cuestionan por qué Jonás actuó así. Ahora, cuando nosotros revisamos la historia y leemos un poco del contexto bíblico del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de que Jonás sabía y conocía a Nínive muy bien. El mandato era ir y predicar a este pueblo, pero Jonás no quería hacerlo porque había dentro de él un sentimiento de rencor, podemos decir. Algunos llaman a Jonás como un patriota exagerado. Él decía: esta nación ha hecho tanto daño a mi pueblo, a mi nación, y ahora yo voy a ir y anunciar que este pueblo va a ser salvado, que Dios hará un juicio para ellos y que lamentablemente los destruirá si no se arrepienten, pero seguramente estos se arrepienten, y yo no quiero que estos se salven. Y hay un registro histórico en las paredes del rey, del templo o del castillo del rey Sennacherib, cuando empieza a retratar todas las victorias que él obtuvo en las conquistas que él comandó. Podemos encontrar este relieve que la lección de escuela sabática enfatiza, donde se narra que alrededor de 20,000 prisioneros fueron tomados en aquella conquista del pueblo de Israel, y finalmente fueron muchos de ellos vendidos como esclavos, otros los terminaron matando. Los que eran seguidores del rey eran obviamente destruidos, los que guardaban fidelidad a él. Entonces había un celo muy profundo de este profeta. Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 30. Así que te invito a que tú puedas abrir tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 11, versículo 30. Mira lo que dice aquí: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, Jonás, él quería no hacerse, o mejor dicho, no hacer caso o no ponerse el yugo de Dios en hacer su voluntad, a pesar de que aquí la Biblia nos dice de que es ligera la carga, ¿verdad? Y seguramente Dios le había dado prueba de eso también. Lamentablemente este profeta no decide seguir la voluntad de Dios y decide huir del mandato divino, ¿verdad? Así que Jonás es un claro ejemplo de muchas de las personas que hoy en día tratan de buscar el descanso por sí solos, olvidándose de lo maravilloso que puede ser Dios en darnos ese descanso que tanto deseamos. El día lunes hablamos un poquito acerca ya de este encuentro de Jonás, de este desenlace de la historia. Dicho de paso, Jonás tiene tan solo 4 capítulos, pero esos 4 capítulos cortos tal vez encierran muchas enseñanzas. Particularmente cada vez de que leo este libro encuentro nuevas cosas. Y ahora estamos viendo esta historia desde una perspectiva del descanso. Y el lunes tituló Un descanso de 3 días. Vamos aquí a leer el comentario. Dice: dentro del gran pez y en medio de miedo y soledad, Jonás entiende su dependencia de Dios, y a través de su oración podemos entender que él buscaba vanidosamente una solución y que solo en Jehová tenemos salvación. Entonces, muchas veces, como hemos estado diciendo,
muchas veces podemos buscar una solución. Y así como el profeta Elías, y también como en algún momento algunos de los profetas dijeron: Señor, ya no quiero vivir, ya estoy cansado, ya no puedo más, Señor, quítame la vida. Así también este profeta Jonás expresó estas palabras de angustia, de desesperación, y hoy en día conocemos muy bien como estrés. Miren, Jonás capítulo 1 versículos 5 encierra una verdad muy interesante del estado de este profeta. Así que allí donde estás, por favor, busca tu Biblia conmigo. Jonás capítulo 1 versículo 5. Dice así: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Entonces, ¿qué pasaba con este profeta? En medio de tantos problemas, este profeta decide dormirse. Y la gente que estaba con ellos o en ese barco empezó también a tener miedo y a buscar una solución. Pero ¿por qué quería dormir? El versículo 8 dice: y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, ¿qué era lo que buscaba este profeta a toda costa? Era olvidarse de sus problemas, descansar, dormir muy humanamente, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros podemos estar tratando de buscar ese alivio a nuestras preocupaciones, responsabilidades, estrés, cargas del día tras día. Este profeta muy humano, él decide ir a aquel barco, y lo primero que hace es ir y acostarse y dormir, porque él tenía mucho sueño, estaba cansado. Y nota algo interesante el versículo 12, dice así: y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces este profeta ya estaba como que muchas personas pueden ver en este patrón de conducta de Jonás una persona que ya había llegado al límite del estrés y de la depresión. Él no podía muchas veces, o bueno, él no podía confrontar ese problema tan grande, y él dijo: mira, quiero dormir, no me dejan dormir, ahora este problema de la tormenta, entonces ya sé que esto no va a parar y es un problema muy grande. La única solución es quitarme la vida, quítenme la vida, lánceme de aquí y ya no quiero saber nada. Y este ya es un acto muy, muy desesperante del ser humano. Entonces pasa algo muy interesante en Jonás capítulo 2 versículo 8. Él dice: y los que seguían, o bueno, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y él había entendido muy bien esto dentro del pez, porque él había estado allí meditando un día, 2 días, y cuando fue lanzado él dijo: aquí se acabó todo. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que le mostró algo maravilloso. Le mostró que primeramente él estaba haciendo su voluntad y que era una vanidad esto. Y que siempre a veces nosotros tratamos vanidosamente de solucionar. Y este vanidosamente tiene mucho que decir todavía. Podemos asociarlo incluso con la vanidad que el mundo ofrece, las soluciones que el mundo ofrece. Tú estás deprimido, estás triste, no tienes descanso, de noche no puedes dormir. Ah, no, mira, tómate un vuelo y viaja al Caribe o viaja a algún lugar hermoso del planeta y olvídate de tus problemas. Y tú tienes que invertir un montón de dinero para cumplir ese sueño, para, entre comillas, buscar el descanso, pero nunca lo vas a lograr. La oración de Jonás es muy, muy interesante, porque en ella nosotros encontramos realmente un Jonás que había comprendido esto. Dice así: y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Interesante. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. El
Alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Mira, él se había dado cuenta y se había arrepentido dentro de este gran pez. Y él dijo, Señor, todo lo que ha pasado hasta aquí realmente es vanidad. Tratado de tomar y muchos estudiosos de este tema, algunos teólogos dicen de que el viaje a Tarsis no era nada económico, era carísimo. Entonces, pasa de que luego el versículo 9 dice, mas con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces, ¿qué necesitas tú para descansar? ¿Necesitas un viaje? ¿Necesitas un día en el spa? ¿Un día en algún lugar del planeta donde te olvides de todo? Claro que a muchas veces el viajar y el meditar en algún lugar de la naturaleza es muy beneficioso para la salud. Tal vez alejarse un poquito de la ciudad, de la bulla, del ruido de la ciudad, puede hacer bien, claro que sí. Pero allí, en aquel lugar, déjame decirte que los problemas que están en tu mente no se van a borrar. La solución, una vez más, está en Jehová. El día martes nosotros hemos estudiado algo muy bonito también, la misión cumplida. Finalmente Jonás es expulsado por este gran pez según el versículo 10 y él entiende la oportunidad que tenía, entiende la gracia, el amor de Dios por haberle permitido una oportunidad más, porque él dijo dentro del pez, todo lo que he hecho es una vanidad, y hasta se habrá sentido mal dentro de él. Entonces ahora había entendido el amor y la gracia de Dios. Y entonces él predica en Nínive. Vamos a leer lo que dice Jonás capítulo 3 versículos del 1 al 10. Dice así. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El versículo 10 dice algo muy interesante. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La misión finalmente había sido cumplida, como bien dice el título del día martes. Jonás predica y cuando leemos el sermón de Jonás, no fue un sermón tremendo, fue tan solo unas cuantas palabras, que era básicamente pregonar de que Dios iba a destruir aquella ciudad en 40 días. Y lo maravilloso de esto es de que este pueblo se arrepiente realmente. Se arrepiente y ahora nosotros tenemos que entender de que el arrepentimiento es clave en la vida del ser humano. Tú puedes haberte equivocado, tanto como Jonás, como este pueblo. Hay, por supuesto, 2 historias que contar. Una, la del profeta, y la otra, la del pueblo.
Eran dos realidades diferentes y ambos necesitaban salvación. Vamos a leer el comentario de este día. Dice: Jonás predica en Nínive y este pueblo, incluyendo al rey, se arrepienten. Dios salvaría a este pueblo que había cometido muchas maldades al pueblo de Israel, demostrando la misericordia de Jehová y que Dios requiere un verdadero arrepentimiento. Pero ¿de qué arrepentimiento estamos hablando? Jeremías, en el libro de Jeremías, nosotros encontraremos un versículo muy interesante. Jeremías capítulo 25, versículo número 5. Dice así la palabra de Dios: Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Hay una palabra aquí que, bueno, está en el hebreo, que es subú, y esa palabra que dice volveos, regresen ustedes, dense la vuelta, ya no caminen en su prudencia. Tienes que notar que a veces nosotros caminamos según nuestra voluntad. Dios, por supuesto, está en el mismo lugar siempre y está acompañándonos muchas veces diciendo: hijo, mira, regresa, vuelve. Pero el detalle es de que nosotros estamos siempre en nuestra dirección, caminando por nuestra cuenta. Y aquí el versículo dice: volveos ahora de vuestro mal camino, de las decisiones que tomas siempre. La misión que Dios quiere cumplir en tu vida y por la cual se predica el evangelio es de que el pueblo, la humanidad, el mundo entero se vuelva de sus malos caminos y que empiece a abrazar y a seguir los caminos de Dios. Esto para nosotros es algo muy importante, para los que predican el evangelio, para los que aprenden diariamente, para aquellos que recién están comenzando a conocer a Dios, volverse de sus propios caminos, morir al ego del ser humano que trata de siempre de demostrar que está en lo correcto, cuando ese pensamiento que tenemos de que estamos haciendo lo correcto nos lleva a equivocarnos cada vez más. Por supuesto, aquí tenemos que enfatizar la predicación y el arrepentimiento. Y el día miércoles también fue muy interesante porque ya una vez habiéndose cumplido la predicación, Dios se arrepiente del mal y del castigo que iba a recibir este pueblo. No los castiga, sino los perdona. Y aquí queda uno siempre chasqueado, ¿no? ¿Por qué hay tantas personas que a veces, al ver que los que un día estuvieron apartados de Dios y reciben misericordia, ahora Dios los limpia, los baña, los perfuma y los hace andar bonitos? Siempre hay unos que dicen: ¿pero por qué? Y se cuestionan. Tú recuerdas la historia del hijo pródigo. El otro se puso triste porque dijo: mire, padre, a mí nunca me has regalado ni un becerro, ni has hecho fiesta. Yo he sido fiel en todo, pero ahora que viene este que se ha ido a gastar toda la herencia, regresa y tú entonces matas corderos, haces fiesta y de todo. Pero para mí nada. Entonces siempre hay ese sentimiento que lo único que produce es una vida sin descanso. Una vida que trae más dolor, más preocupación, el rencor. Y la semana pasada vimos de que nuestros corazones se endurecen cuando nos apartamos del amor divino. Por fuera aparentemente están endurecidos, pero por dentro siguen latiendo porque el corazón es de carne. Y tú puedes demostrarle al mundo y decirle: no, yo soy duro, que yo no perdono, yo nunca olvido, pero por dentro estás llorando y estás clamando porque te duele todavía. Entonces ese corazón endurecido lo único que trae es dolor, angustia. No te permite descansar. Un misionero enojado y sin descanso. Obviamente este personaje, Jonás realmente se enojó muchísimo. Vamos a leer lo que dice Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: pero Jonás
se apesadumbró en extremo, o sea que se llenó de ira y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces Jonás aparentemente muestra su lado, como que yo tenía la razón, ¿no? Yo tenía la razón, yo sabía que tú los ibas a perdonar a esta nación de malvados. Más de 200,000 de mis hermanos padecieron por causa de este reino. Y ahora me pides a mí, Señor. Y yo me imagino que Jonás se imaginaba a toda su nación mirándolo con desprecio, porque a través de él había llegado la salvación a una nación enemiga que los había hecho sufrir tanto. Entonces este Jonás, muy humanamente, dice: Señor, yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso no quería ir. Y mira lo que dice el versículo número 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mira, a pesar de que él había experimentado el perdón, la gracia divina, había tenido una segunda oportunidad, él seguía disgustado. Y nota que ese disgusto, ese sentimiento, ese rencor, no le daba descanso. Hasta tal punto que estaba volviendo a reflejar, o estaba retrocediendo para desear la muerte una vez más. Él quería morirse. Él ya estaba cansado de su vida. Entonces debemos recordar, apreciados hermanos y amigos que están escuchando este repaso. Recordemos que Dios vino a salvar, no vino a destruir. No pensemos de que a veces cuando encontramos la gracia divina, cuando alguien que hizo mal, incluso los que están condenados a cadena perpetua, incluso ellos, dentro de tantas maldades por las cuales fueron condenados a cadenas perpetuas, etcétera, experimentaron en algún momento la salvación y el conocer a este Dios misericordioso, podrán recibir esa bendición de la salvación y la vida eterna. Es una gran noticia para toda la humanidad. Y no debemos de llenar nuestro corazón de odio ni rencor. Eso no nos trae bienestar a nosotros mismos. Jamás va a traer descanso a nuestros corazones y a nuestros cuerpos que están cansados de ver injusticias en estos mundos. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, nos narra también una historia. En esta ocasión Jesucristo nos enseña un principio básico de su reinado, de su autoridad y sobre todo de su carácter. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas, los versículos 51 al 56. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y tú puedes ver allí en la imagen, Jesucristo estaba con sus discípulos. El versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías hizo y los consuma? Y mira lo que dice el versículo 55. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos queridos, hermanas, nosotros entendamos de que Dios es un Dios maravilloso. Hay cosas que nosotros en nuestra mente finita no vamos a entender.
Pero el amor de Dios es algo que caracteriza que caracteriza su reino y que por supuesto forma parte del carácter de aquel que quiere seguir a Jesús. Aunque Jonás experimentó el perdón y la gracia divina, este profeta se enfadó con Dios porque mostró misericordia con los que eran enemigos de su nación. Pero debemos recordar que la salvación es para todos y que en Cristo la promesa del descanso de culpas y penas es una realidad. La misericordia de Dios nos alcanza a todos. Juan 3:16 dice que Dios vino a este mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito, que Dios dio lo mejor que tenía para salvar a todos aquellos que crean en Él. Y como dice la escuela sabática, la lección en el día miércoles, de que nosotros como ovejas, como corderos perdidos, estábamos en algún momento que éramos incapaces de volver solos, pero Cristo vino a salvar. Cristo no dijo, mira, esa oveja está ya botada aquí en el monte, ¿y yo qué voy a ir? Está muy arriba, ya su problema, ¿no? Él escaló piedra tras piedra, le salió sangre de sus pies, le salieron ampollas en los pies, pero él siguió caminando hasta cargarte en sus hombros y darte esa paz que tú eras incapaz de darla por ti mismo. Él te la dio. Entonces, el misionero enojado y sin descanso. Ese fue el día miércoles. Y el día jueves, nosotros ahora entendemos de que este profeta necesitaba aprender algo. Una vida de doble mano tituló este día. Y vamos a leer el comentario. Dice, Dios salva a los ninivitas. Sin embargo, usa a Jonás, un profeta aparentemente patriota y rebelde, para que pueda entender del perdón divino y para enseñarle el amor de Dios por la humanidad. Al compartir el evangelio incluso con nuestros enemigos, podremos actuar en pos de su salvación y de la nuestra. Y nota que Dios siempre actúa como un maestro. Él sabía que este profeta necesitaba aprender de ese amor y de esa gracia divina, del perdón de Dios, del perdón divino. Entonces lo usa él y lo usa para que aprendiese realmente de esto. Entonces recordemos que delante del Señor somos como niños todos nosotros, de que estamos aprendiendo. A veces nos enojamos, como un muchacho se enoja y se tira al suelo y empieza a llorar y decir, no quiero y quiero esto. No, y se cierran los niños. Pero Dios nos levanta con ojos de amor y nos explica cómo y por qué tienen que suceder las cosas. Y muchas veces cuando ya estamos grandes, a veces tenemos que experimentar esa reprensión de Dios para poder recibir las enseñanzas divinas. Judas capítulo 1. Es el único capítulo que tiene Judas. Es un libro muy interesante. Este libro nos habla mucho acerca de una característica que debemos de tener todos nosotros. Versículo 20 dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Miren, ¿cómo vamos a la lección? Dice, ¿cómo vamos a estar conservados en el amor de Dios? La única manera de conservarnos en ese amor es compartiendo el evangelio con aquellas personas que no tienen esa capacidad de verlo por ellos mismos. Dios nos ha encontrado a nosotros. Dios nos ha abierto los ojos, el entendimiento de estas maravillosas promesas. Y es ahora cuando nosotros debemos de compartir el evangelio, enseñarlo con aquellos que realmente lo necesitan. Con toda nación, tribu y lengua, a ellos debemos de predicar. La hermana Elena Harmon de White, ella dice algo muy hermoso en el libro Exaltad a Jesús, página 206. Vamos a leerlo. Dice, una oveja perdida nunca se encuentra por sí misma en el camino de vuelta al redil. Jamás. Nunca. Si el pastor vigilante no la busca ni la salva,
continúa errante hasta que perece, o sea, hasta que se muere por sí sola. Qué formidable es esta representación del Salvador. Si no fuera porque Jesús, el buen pastor, vino para buscar y salvar a los extraviados, todos habríamos perecido. Los fariseos enseñaban que no se salvaría nadie fuera del pueblo judío, y por eso trataban con desprecio a todos o todas las demás naciones. Nosotros no somos especiales por algún motivo. Primera de Corintios nos dice de que Dios tomó de lo necio de este mundo, tomó de lo más vil de este mundo para poder enseñar a los que dicen tener sabiduría en este mundo de su poder y de su amor. Esto es maravilloso. Nosotros somos tan solo personas que lo único que traen a su propia vida, por así decirlo entre comillas, el único beneficio que traen es desgracia a sus vidas. En cambio, cuando nos entregamos a las manos de Dios, a las manos de nuestro Salvador, entonces viene ahora a haber sanidad y descanso en nuestros corazones. ¿Qué aprendimos entonces esta semana, apreciados amigos y amigas? Al menos 2 cosas hemos aprendido. Y si has llegado hasta aquí, si has llegado a escuchar este repaso hasta aquí, yo te animo y te invito a que puedas escribir allí, si estás viendo este video en la plataforma que sea, que puedas escribir allí en la cajita de comentarios qué aprendiste de esta lección. Y me gustaría leer y también comentar aquellas bonitas reflexiones tuyas. Primeramente, aquí yo coloqué 2 aspectos que yo aprendí esta semana. Primero, hallamos descanso en compartir del amor y el perdón divino. Solamente hallaremos descanso si compartimos de ese amor y de ese perdón. Esto es algo muy, muy interesante porque Dios actúa como un maestro. Y los maestros enseñan muchas veces dejando tareas. Y el alumno solamente logra aprender de una manera increíble cuando logra realizar esa tarea con efectividad. Y segundo, no busques el descanso ni librarnos del estrés por nuestra propia cuenta. No busquemos hacer nuestro propio camino. Recuerda lo que dice Jeremías: volveos de vuestros caminos. No busques comprar el primer barco hacia Tarsis, pagar una cantidad exuberante de dinero para recibir salvación. No, eso no te va a traer descanso. El verdadero descanso lo da el Señor. El verdadero perdón lo da el Señor. Entonces, manos a la obra. La semana yo te animo a que puedas a través del curso La Fe de Jesús compartir del amor y el perdón divino con otra persona. Este curso es muy interesante, así que te animo que a través de ese curso puedas empezar a dar estudios bíblicos y hablar de Jesús, hablar de Dios, hablar de ese descanso que solo Dios te pudo dar cuando lo conociste a Él. Y segundo, experimenta el descanso y la paz de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo de memoria? Jonás capítulo 4 versículo 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Interesante. Por supuesto, estaremos terminando este repaso con el versículo favorito que está en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, por regalarnos el privilegio de estudiar semana tras semana la lección de escuela sabática. Te suplicamos que seas tú, Señor, el que a través del cumplimiento de la misión nos enseñes, Padre, acerca de tu amor, de tu misericordia, sobre todo nos des paz y descanso de las actividades del mundo. Ayuda, Señor, a cada hermano, amigo y persona que está viendo este material, que sea de bendición para ellos, para su familia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor pueda estar en tu hogar y con los tuyos. Será hasta la próxima semana.